Amén. Hoy vamos a hablar sobre la gracia que me sostiene. Amén. La gracia que me sostiene. ¿Sabe? Si usted está hoy aquí es porque la gracia de Dios le ha sostenido. Amén. Porque aquí hay muchas historias que si no hubiese sido por la mano poderosa del Señor, no estarían aquí en este momento. ¿Verdad que sí? ¿Verdad que usted es uno de esos? ¿Verdad que usted es una de esas? Amén. Que ha experimentado la gracia de Dios. Bueno, hay una verdad inevitable en la vida de todo creyente. Vamos a ser probados. Vamos a experimentar el dolor. Vamos a vivir la aflicción. En algún momento tal vez nos hemos sentido solos. Y es que la vida del cristiano, del creyente, está llena de retos y de dificultades. Por eso es de valientes seguir a Cristo. Amén. Y yo le estoy hablando aquí a un pueblo valiente. Amén. Seguir a Cristo implica negarnos a nosotros mismos. Implica tomar la cruz y seguirlo. Pero también estar dispuesto a, mire lo que dice Lucas 14:26. Lucas 14:26 dice así: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y tal vez los muchachitos dirán, con razón. No nos equivoquemos. Aborrecer en este contexto significa amar menos. Veamos la otra traducción. Dice, si alguno de ustedes quiere ser mi discípulo, tendrá que amarme más que a su padre o a su madre, más que a su esposa o a sus hijos, más que a sus hermanos o a sus hermanas. Ustedes no pueden seguirme a menos que me amen más que a su propia vida. Mire, esto es uno de los requisitos para ser discípulo. Y yo me pregunto, ¿cumplimos con esto? ¿Lo amamos a Él más que cualquier otra persona, más que cualquier otra cosa, más que todo? Él es una prioridad para nosotros. Amén. ¿Quién dice amén? ¿Dónde están los discípulos? Levanten la mano los discípulos. No, bien levantadita. Amén. Si Él es una prioridad para usted, porque usted no viene a los discipulados. Y en el peor de los casos, hay discípulos que ni siquiera se congregan. Y lo peor de todo es cuando se sacan del discipulado, porque el discipulado no es solo un privilegio, es una responsabilidad, se enojan. No les estamos negando que se congreguen. Pero para ser discípulos se necesita esto: amarlo a Él más que a nadie, más que a ninguna cosa, ser una prioridad. Y si Él es para usted una prioridad, tiene que ser una prioridad también venir para el discipulado. Amén. A lo largo de la palabra hemos visto como hombres de Dios, como Abel, como Abraham, como Moisés, como David, como los apóstoles, como Job. ¿Qué me dice de Job? Los apóstoles, los creyentes de la iglesia primitiva. Conocemos la historia de los creyentes de la iglesia primitiva, cómo familias enteras eran despedazados bajo las garras de leones y de osos hambrientos. Y no solamente esto, eran un espectáculo para un montón de gente. No podemos decir ni siquiera que pasaron
un mal momento, porque fue más que eso. Ni siquiera podemos decir que fue una prueba, porque fue más que eso. Creo que no podemos encontrar un nombre correcto para describir todo lo que ellos pasaron. Pero ¿saben qué? Su fe fue más grande que cualquier prueba. Se lo voy a decir porque creo que no me entendió. Su fe fue más grande que cualquier prueba. Y por eso mismo fue que pudieron perseverar hasta el final, cumpliendo así el plan de Dios para sus vidas. Pero mire qué tremendo, Hebreos 11 del 36 al 38. Dice, otros sufrieron la prueba de burlas y azotes, e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad. ¿Sabe usted que así murió el profeta Isaías? Dice que aserrado por la mitad, lo partieron para la mitad. Hoy todo el mundo quiere ser profeta. Yo me pregunto, ¿estarían dispuestos a pasar lo que pasó Isaías, lo que pasó Jeremías? Porque es muy fácil querer. Se lo dejo ahí. Dice, asesinados a filo de espada, anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pasaron necesidades, afligidos y maltratados. Dice, el mundo no merecía gente así, gente tan buena, gente con tanta fe. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, en cuevas y cavernas. Qué tremendo, sin tener una cama cómoda, sin tener una casa bonita, apedreados, aserrados, quemados vivos, rechazados por su propia casa. Yo pregunto, ¿estaríamos dispuestos a pagar el precio de esta manera para seguir a Cristo? Los oigo muy callados. Es que una cosa es el leerlo y otra cosa es el vivirlo. Gloria a su nombre, que no estamos en esos tiempos, por lo menos aquí en Costa Rica. Gloria a su nombre, que tenemos libertad, que no vamos a ser quemados, ni cortados a la mitad, ni vamos a ser encarcelados. Pero ¿qué pasaría si a nosotros nos tocara vivir esa realidad? ¿Qué pasaría? Qué difícil, ¿verdad? Qué difícil, porque seguimos siendo humanos. Ahora, tal vez no tengamos que pasar el ser encarcelados, tal vez no nos van a apedrear, tal vez no nos van a quemar, pero tal vez te hicieron a un lado cuando te hiciste cristiano, cristiana. Tal vez ya no te invitan a fiestas, inclusive ni siquiera a las fiestas de la familia. ¿Por qué? Porque yo soy muy aburrido, porque ya usted no cuenta chistes vulgares, porque ya usted no toma. Tal vez el precio por seguir a Cristo sea la burla, el alamiento y el rechazo. Si alguien estaba absolutamente consciente de esto, del precio que se tiene que pagar por seguir a Cristo, fue el apóstol Pablo. Él lo vivió en carne propia, lo experimentó por él mismo. Por eso es que el apóstol aconseja a su hijo espiritual Timoteo y le dice lo siguiente, segunda de Timoteo 2, versículo 1. Le dice, el fiel soldado de Jesucristo, hijo mío, Dios te ama mucho porque has creído en Jesucristo. Pídele fuerzas para soportar cualquier cosa. La otra traducción dice, tú pues, hijo mío, fortalécete en la gracia que hay en Cristo Jesús. Los estudiosos dicen que Timoteo era un muchachito
muy introvertido, como muchos de aquí. Que Timoteo era muy calladito. Que Timoteo tenía una salud muy frágil, muy frágil. Por eso es que el apóstol Pablo le aconseja y le dice: no tienes buena salud. Imagino que era lo que le quería decir el apóstol. Eres una persona muy tímida. Eres muy callado, eres muy aparte. Recordemos que Timoteo no tuvo un padre que lo afirmara. Pero si tomas eso y te fortaleces en la gracia de Dios, eso va a ser nada. Amén, eso va a ser nada. Timoteo tenía un gran ministerio, una tarea muy grande encomendada. Y Timoteo necesitaba fuerzas. Y Timoteo necesitaba osadía. Y Timoteo necesitaba ser valiente. Y él no tenía esos requisitos. Pero el apóstol le dice: fortalécete en la gracia de Jesucristo. Y lo que te haga falta, lo vas a tener. Amén. Porque la fuente inagotable de fortaleza, de poder, de cuidado, de ayuda se encuentra exclusivamente en la gracia que hay en Cristo Jesús. No la podemos buscar en otro lugar, no la podemos buscar en un hombre, porque no está disponible. Solamente Cristo la tiene. Amén. Es la gracia que sostuvo al mismo apóstol Pablo cuando fue encarcelado, cuando fue apedreado, cuando sufrió los naufragios, cuando vivió en escasez. Fue la gracia de Dios que lo sostuvo. Sin la gracia de Cristo presente en nuestras vidas, no podríamos seguir adelante. No podríamos perseverar. No podríamos resistir la tentación. Inevitablemente nos rendiríamos y cederíamos ante la presión. Y lo más tremendo de todo es que sin la gracia de Jesucristo le diríamos que no al llamamiento del evangelio. Usted está aquí porque la gracia lo ha sostenido. Amén. Pero Pablo descubrió el secreto. Aprendió a abrazar, a pedir la gracia de Dios, a fortalecerse en el Señor. Mire, Dios mismo se lo dijo al apóstol. 2 Corintios 12:9. La tenemos en dos traducciones. Dice: pero él me dijo: te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades, para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Vean qué lindo. Vamos a la otra traducción. Pero Dios me ha contestado: mi amor, porque la gracia es el amor de Dios manifestado en nosotros, amén, derramado en nosotros. Mi amor es todo lo que necesitas. Mi poder se muestra en la debilidad. Por eso prefiero sentirme orgulloso de mi debilidad, para que el poder de Cristo, dice aquí el apóstol, se muestre en mí. Que cuando te vean a ti, lo vean a Él. Que la gente entienda, sepa, comprenda que usted por usted mismo no puede. Amén. ¿Cuál es el contexto de esto? Bueno, el apóstol había orado 3 veces. Le había clamado al Señor 3 veces. Él le llama el aguijón de la carne, o le llama el mensajero de Satanás. No sabemos a ciencia cierta qué era. Algunos dicen que era una enfermedad, que era que Pablo no podía ver bien. Otros dicen que era una tentación con respecto de algún pecado. No sabemos a ciencia cierta qué era ese aguijón de la carne, ese mensajero de Satanás. Lo que sí sabemos
es que Pablo estaba muy acongojado. Pablo estaba dolido. Pablo no se sentía bien con esta situación. ¿Cuál fue la respuesta de Dios? Que mi gracia te baste. Que mi gracia te baste. Porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. La palabra debilidad aquí en ese contexto es la palabra griega astenia. Y astenia quiere decir incapaz de producir resultados. Incapaz de producir resultados. Entonces, parafraseando es, mi poder se perfecciona cuando eres incapaz de producir resultados. Vea qué tremendo. Era evidente que lo que estaba pasando el apóstol Pablo escapaba a sus manos. Era evidente también que lo que él estaba pasando, o por lo que él había pedido, o sus oraciones no eran el resultado que él estaba esperando. Lo que acontecía en la vida del apóstol escapaba a su capacidad humana para resolverlo. Porque hay situaciones que nosotros por nosotros mismos no podemos resolver. ¿Alguien me entiende? ¿A alguien le ha pasado así? Bueno, creo que nos ha pasado a todos, ¿verdad? Hay momentos en la vida en que usted sabe que usted no puede hacer absolutamente nada, pero usted sabe quién sí lo puede hacer. Amén. Y mire qué interesante, porque aunque el apóstol se sentía de esta manera, el Señor no le dice, Pablo, tenga fe. ¿Verdad que no? No le dice, Pablo, tiene que orar más. Pablo, tiene que ayunar más. Pablo, tiene usted que escribir más cartas. El Señor no le dice nada de eso. En cambio, lo direcciona ¿hacia qué? Hacia su gracia. Es que la respuesta cuando no tenemos fuerzas, la respuesta cuando humanamente no podemos hacer absolutamente nada, está en la gracia. Mire otra traducción, la Nueva Traducción Viviente. Dice así: mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Y es que el Señor se deleita en tomar situaciones en donde nosotros no podemos hacer nada. El Señor se deleita en tomar el control de momentos en donde nuestra humanidad no puede hacer absolutamente nada. ¿Para qué? Para mostrar la grandeza de su poder. Para que nosotros no nos quede otra de decir, verdaderamente es Dios haciendo esto. Verdaderamente es mano de Jehová. Amén. Qué lindo que es saber que a pesar de que nosotros no podemos, Dios sí puede. ¿Verdad que sí? Y mire, qué lindo ver esto de esta manera. Yo nunca lo había visto así. El que Dios contestara la oración de Pablo de esta forma. Porque Dios siempre contesta las oraciones. Muchas veces decimos que no las contesta porque sencillamente no las contesta como nosotros queremos que las conteste. Pero nunca una oración va a quedar sin respuesta. Aún en el silencio, Dios nos está enseñando. Y el que el Señor contestara la oración de Pablo de esta manera fue una bendición para la vida del apóstol. Le explico por qué. Porque esta situación en donde Pablo por él mismo no podía hacer absolutamente nada, impidió que Pablo se creyera un superhéroe. Impidió que el orgullo llegara a su corazón. Esta situación le mostró
al apóstol Pablo lo vulnerable que era él. A pesar de todas las revelaciones divinas tan extraordinarias que recibió el apóstol, ahí se dio cuenta que seguía siendo hombre y que seguía necesitando de Dios. Es que muchas veces el conocimiento nos llena el corazón de orgullo. Muchas veces el conocimiento pretende hacer que nos declaremos independientes a Dios. Y este fue el primer pecado allá en el huerto del Edén. Adán y Eva lo tenían todo, nada les hacía falta. Y como lo tenían todo, pensaron que todo lo tenían por sus propios méritos. ¿Cuántas veces hemos necesitado estar en situaciones que no podemos resolver para buscar de Dios? ¿Verdad que sí? Cuando vienen a la iglesia, cuidado, no sea malagradecido, malagradecida. No busque a Dios solo porque le conviene. No busque a Dios solamente para sacar algo de Él. Búsquelo porque usted ha entendido que sin Él no puede vivir. Búsquelo porque usted ha entendido que usted solo, que usted sola no puede. Búsquelo por amor, búsquelo por gratitud. Amén. Y esto le enseñó al apóstol Pablo, este aguijón. Le enseñó al apóstol Pablo que él podía tener mucha revelación, mucho conocimiento, mucho discernimiento, pero que seguía siendo hombre. Y en nuestra humanidad siempre vamos a necesitar de él. Pero este aguijón también mantuvo a Pablo pegado a Dios, porque el apóstol sabía que si se desenfocaba por un momento, hasta ahí llegaba. Hasta ahí llegaba. Es que no nos podemos desenfocar ni un segundo. ¿Por qué? Apartados de Él, nada podéis hacer. La gracia nos enseña a depender absolutamente de Dios. Dependemos de Dios para levantarnos. Dependemos de Dios para caminar. Dependemos de Dios para acostarnos. Dependemos de Dios. Le vuelvo a repetir, absolutamente. Y después vemos que el apóstol ya deja de enfocarse. No sabemos qué pasó, pero ya el apóstol no lo menciona. Ya no se enfoca en el problema. Ahora lo vemos más bien jactarse, lo vemos complacerse en esa debilidad que lo llevó a poder experimentar la gracia de Jesús en todo su esplendor. Bendito el problema que te hizo depender de Él. Bendita la circunstancia que te hizo volver los ojos al cielo. Amén. Mire, si esto es así, usted no tuvo pérdida. Si esto fue así, usted tuvo ganancia. Amén. Vamos a 2 de Corintios 12:10. Lo tengo en 2 traducciones. Dice: me alegro también, ya aquí el apóstol se complacía en sus debilidades. Me alegro también de las debilidades, los insultos, las necesidades, las persecuciones y las dificultades que sufro por Cristo. Porque cuando más débil me siento, es cuando más fuerte soy. Pero eso es una contradicción. Vamos a la otra traducción. Me alegro de ser débil. Me alegro de ser débil. Es que usted tuvo que haber recibido una revelación muy grande para decir esto. Me alegro de ser débil, de ser insultado y perseguido, de tener necesidades y dificultades por ser fiel a Cristo. Pues lo que me hace fuerte es reconocer que soy débil. Amén. Pero esto parece una paradoja. ¿Cómo que entre más débil soy, más fuerte me siento? Es que aquí descubrió el apóstol que esa fuerza no venía de él,
Esa fuerza venía de Cristo. Amén. Mire, el apóstol Pablo fue una persona muy autosuficiente. Muy autosuficiente. Tal vez por su vida, por su niñez, por su adolescencia, no sé. Este aguijón, este mensajero del diablo, debió de ser muy dificultoso para él. Una persona que la verdad es que nunca dependió solamente del Señor para hacer sus cosas. Tenga en mente esto y no se le olvide. Nunca seremos tan autosuficientes como para no necesitar de Dios. Amén. Porque hay cosas que el dinero, el estudio, la posición social, etcétera, no pueden dar. Solamente las da Cristo. Y ese fue el secreto que él descubrió. Y esto es lo que lo mantiene humilde. Diga, humilde. Con los piecitos bien puestos en la tierra. Es que muchas veces nos queremos elevar mucho, ¿verdad? Y empieza a haber ese orgullo ministerial. Uy, no, qué feo que ora. Lloro más bonito. Yo hubiera predicado mejor. No, yo hubiera cantado mejor. Yo sé más que él, yo sé más que ella. ¿Qué dice la palabra? Que al orgulloso él mira de lejos. Él mira de lejos. Y esto le sirvió a Pablo para mantenerse humilde, recordando siempre su necesidad de mantenerse como conectado a Dios. Esa era su fortaleza. Qué lindo que la gente le vea a usted y que diga, mira, aquel era un borracho. ¿Cómo, pastora? Qué lindo. Sí, qué lindo. Porque ahora saben que ya no sos un borracho. Que la gente te vea y que la gente entienda y diga, es que desde que se hizo cristiano, ese hombre cambió. Porque ahí le están dando los méritos a Cristo, no los méritos a usted. Amén. Cuando a usted le digan algo de su pasado, no se siente insultado. Sigue el ejemplo del apóstol Pablo. Y recuerde, sí, usted era un borracho, era una adúltera, era un mentiroso, era una mentirosa, era una persona inestable totalmente, pero llegó Jesús, pero nos dio de su gracia, pero nos dio fuerzas para continuar, así que eso no nos insulta, eso nos recuerda que si no hubiese sido por él, todavía hubiéramos sido, pero ahora somos amén, así que usted no se preocupe por lo que digan de usted. Usted sabe que si Cristo está con usted, ¿quién contra usted? El mismo apóstol dijo, Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Es que la gracia no es solamente un concepto abstracto. No, la gracia es el favor inmerecido de Dios que actúa en la vida del hombre de una manera tangible. ¿Qué quiero decirle con esto? Que la gente va a ver la gracia de Dios en usted. Amén. La gracia se siente, la gracia es evidente, la gracia de Dios no se oculta. Amén. ¿Qué es la gracia? Esa gracia que nos sostiene. Es la fuerza que nos levanta cuando nos sentimos caídos. Es la paz que experimentamos en medio de la tormenta. Es el poder que nos anima para seguir adelante. Amén. Y no retroceder, aunque todo parezca perdido. Hay algo que le sostiene a usted. Amén. Dios no nos prometió que nuestra vida iba a ser fácil. Lo que Él prometió es
estar con nosotros en medio de la dificultad y sostenernos de su mano. Amén. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por la llama, no te quemará, ni la llama arderá en ti. Vamos a pasar por todo eso. Vamos a tener dolor, vamos a tener aflicción. Pero la gracia nos sostiene. Amén. Su gracia nos sostiene. Su poder nos sostiene. Amén. Y aún en medio de la tribulación más grande, usted va a poder decir: es que yo siento a Dios en medio de esta tormenta. Es que yo siento a Dios en medio de esta prueba. Es que yo siento a Dios en medio de la noche oscura. Es que Dios está conmigo, porque la palabra dice: cercano está Jehová a los quebrantados de corazón. Amén. Y nuestra debilidad no es un obstáculo para Dios. Al contrario, mire, Él se place en tomar esa debilidad y hacer una tierra fértil para que su poder se manifieste en toda su expresión. Así que tenemos que tener confianza de que aún en medio de la tribulación más grande, su gracia nos sostiene. Amén. En medio del problema más grande, no estamos solos, no estamos desamparados, porque nunca, nunca te dejaré y nunca, nunca te abandonaré. Amén. Pero aprendamos a ver a Dios en medio de todo esto. Generalmente cuando estamos en una prueba, lo primero que le pedimos al Señor es: sácanos de esta prueba. Nunca le decimos: Señor, no me saques de esta prueba hasta que yo no entienda el propósito. Nadie ora así. Hay alguien que ora así: Señor, déjame en la prueba hasta que yo aprenda la lección. No, ¿verdad? Que pasó 1 año, 2 años, 3 años. Y resulta que usted era de ecuación curricular, nunca aprendió. No oramos así. Pero yo quiero que usted entienda algo: Dios no está interesado en sacarnos de la prueba. Dios no está interesado en sacarnos del desierto. La prioridad de Dios no es sacarnos del valle de sombra y de muerte. Dios está interesado en tratar primero con nuestro corazón. Dios está interesado en tratar primero con nuestras debilidades. La prioridad de Él no es cambiar las circunstancias que nos rodean, es cambiarnos a nosotros. Amén. Cambiarnos a nosotros. ¿Cuánto tenemos que necesitar para que Dios nos cambie? Entre más duro sea su corazón, más duro va a ser el trato de Dios. Yo digo que seguramente mi corazón era duro. Sí. Porque tuve que ver morir a mi hijo en mis brazos. Sí, es que a veces no nos percatamos de cuán tercos somos. No nos damos cuenta de la dureza de nuestro corazón. Y Dios nos llama 1, 2, 3, 4. Y venimos y nos vamos. Y venimos y nos vamos. No. Dios no quiere que nosotros seamos inconstantes como la ola del mar que va y que viene. La gracia de Dios nos ayuda a formar carácter. Amén. Y solamente hombres y mujeres con carácter pueden hacer el reino grande. Amén. Usted no va a hacer el reino grande con sus dones y talentos, es con su fruto. La gracia nos prepara para dar buen fruto. Mire qué tremendo. Hasta el apóstol Pablo necesitó un no en su oración para mantenerse humilde, para mantenerse ubicado, para mantenerse con los pies puestos en la tierra. Es que a veces de verdad
El orgullo ministerial nos hace perder la gracia de Dios. Ahora hay muchos títulos. Yo nunca pedí que me dijeran apóstol, nunca. Ustedes lo saben. Pero ahora si usted no es apóstol, usted no tiene pedigrí, ¿verdad, pastor? ¿Ah? Ya es una ofensa decirle a alguien solo pastor. Yo soy pastora, eso es lo que yo soy, pastora. ¿Usted me entiende? En el momento en que pensemos que no necesitamos a Dios, en ese momento nosotros mismos nos excluimos de su gracia. Se empieza a endurecer el corazón. Entonces empiezan los tratos fuertes de Dios. Ahora, no le pida a Dios que lo saque de la prueba. Pídale a Dios que le dé fuerzas y le sostenga en medio de la prueba. Amén. Con esto termino. Vamos a Primera de Samuel. Téngalo ahí usted cuando llegue a casa, usted va a leer toda la historia. Primera de Samuel capítulo 30. Todavía no me pasen las citas. Le vuelvo a repetir. Léalo en casa. Le voy a dar un consejo. ¿A quién le gusta escudriñar la palabra? Levante la mano. Y no tenga vergüenza. Si a usted no le gusta, pues pídale al Espíritu Santo que le dé. Les voy a recomendar una Biblia. La Biblia del Diario Vivir. Es una Biblia de estudio del Diario Vivir. Es muy buena porque explica mucho. Así usted puede entender más. Muy bien, Primera de Samuel, capítulo 30. Nos relata una historia del rey David. David andaba en una guerra y llegaron los amalecitas a invadir Siclag. Llegaron los enemigos y arrasaron con aquella ciudad. Pero no se confunda. Esto no fue para que ellos obtuvieran una victoria. Y esto no fue producto de la casualidad. Dios tenía todo un plan. Dios tenía toda una historia. Yo le voy a decir algo. Si usted está en medio de la prueba, Dios tiene un plan para esa prueba. Amén. Dios tiene un plan para esa prueba. Esto no pasó por accidente ni producto de la casualidad. Créale a Dios que Él se va a hacer grande en medio de esa prueba. ¿Cómo vamos a conocer a Jehová Rafa si no es en medio de la enfermedad? ¿Cómo no vamos a conocer a Jehová Jireh, el Dios que ve y provee, si no es en medio de una necesidad? ¿Cómo vamos a conocer a Jehová Shalom, el Dios de paz, si no es en medio de la aflicción? Es que Dios se tiene que manifestar. Amén. Y le vuelvo a repetir. Esta historia no fue producto de la casualidad. No fue para que los amalecitas tuvieran la victoria. No fue un accidente tampoco. Dios tenía un propósito. Dios tenía un plan para la vida de David. En otras oportunidades hablé de una enseñanza muy certera acerca del espíritu de Amalek, porque es un espíritu. A grosso modo, este espíritu se levanta contra el propósito de Dios en su vida y quiere quitarle el servicio. ¿Sabe? El Señor me habló en el Congreso y me dijo: utiliza lo que Satanás levantó para destruirlo, utilízalo para destruirlo a él. Amén. ¿Alguien me entiende? Esa prueba, ese problema, esa angustia
que el infierno levantó para acabar contigo, utilízalo para destruir al enemigo. Amén. Y bueno, cuenta la historia. Aquel enemigo llegó por todo. Quemaron la ciudad, se llevaron a las mujeres y a los niños. Arrasaron con todo. Este era el panorama que encontró David cuando vino de la guerra. David, que fue un guerrero que siempre peleó a favor de su pueblo. Se veía todo perdido. Inclusive se llevaron a las mujeres de David. Y si tenía hijos ahí también. Todo se lo llevaron. Todo se daba por perdido. Pero son esos momentos en donde solo la gracia de Dios nos puede sostener. Es que hay momentos duros en la vida, ¿verdad que sí? Hay momentos en que si Dios se manifiesta, lo perdemos absolutamente todo. Y como si esto no fuera suficiente, como si David ya no tuviera suficiente dolor, los que estaban con él hablaron de apedrearlo, porque le echaron a David la responsabilidad de todo. ¿Cuántas veces te han hecho responsable de algo que no has sido responsable? Ajá, ¿verdad que sí? Te han responsabilizado de algo que no provocaste, de algo que no hiciste, de algo que no dijiste, de algo que no planeaste, y se empiezan a levantar en contra tuya. Pues eso era lo que estaba viviendo David. Qué momento tan difícil que hubiera hecho usted. Porque generalmente, si estamos en Cristo, generalmente lo que decimos: pero Señor, ¿por qué permitiste esto si yo te estaba sirviendo? Si ahora que estoy bien portado, bien portada, sucede esto. ¿Cómo esto no me pasaba antes y me pasa ahora? ¿Quién ha dicho eso al Señor? Ya yo se lo he dicho. Seguimos siendo humanos y muchas veces la humanidad nos gana. Antes de que esto pasara, David nunca se vio como un hombre débil. Nunca, busque una historia, nunca se vio David como un hombre débil. Nunca lo vimos como un hombre débil frente a Goliat. Nunca lo vimos como un hombre débil en la cueva de Adulán. Nunca lo vimos como un hombre débil, nunca, ni en frente a Saúl, nunca. Esta es una de las pocas veces, o la única vez, me atrevería a decir, en que David se ve retratado con toda su debilidad. David estaba por los suelos. ¿Quién no? Le quemaron el pueblo, se llevaron las mujeres, y su ejército, sus hombres de confianza, hablaban de apedrearlo. Ahí David se dio cuenta que seguía siendo tan humano como se dio cuenta el apóstol Pablo. Ahí David se dio cuenta que sí, había enfrentado a Goliat, había enfrentado a osos, a leones, había enfrentado reyes, ejércitos, pero seguía siendo un hombre débil. Es que a veces creemos que nosotros por nosotros mismos podemos, y que él necesitaba de esa gracia de Dios para fortalecerse. Se dio cuenta
que la mano del hombre no lo podía sostener, que el único que le podía sostener era la gracia de Dios. Amén. Se dio cuenta que por sí solo nada podía hacer, solo Dios. Pero vean lo que hace Primera de Samuel, capítulo 30, versículo 6. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Amén. Deje de estar oyendo las opiniones de los demás. Deje de estar oyendo la ministración de la tormenta. Deje de estar oyendo la ministración del problema, porque la tormenta, el problema, la noche oscura ministra. Te dice, usted tuvo la culpa. Te dice, no vas a poder. Te dice, estás solo, estás sola. Te dice, aquí se acabó todo. Pero la gracia de Dios, amén, es la que nos sostiene. Abra sus oídos espirituales para oír lo que Dios le está diciendo a usted en medio de la situación. David dejó de oír lo que decía el pueblo. Es más, dejó de oír lo que decía su propia alma. Y dice la palabra, se fortaleció en Jehová su Dios. Es que para tener esas fuerzas tenemos que tener una relación con el Dios que nos da esa fuerza. Queremos la gracia de Dios, queremos que Dios nos sostenga, queremos pasar por las aguas y que nada pase, queremos pasar por el fuego y que no nos queme, queremos estar en el valle de sombra de muerte pero salir de él, pero no queremos tener una relación con el Dios que es el único que puede hacer todo esto. Se fortaleció en Jehová su Dios. Esto demuestra esa relación de intimidad que siempre David tuvo con Dios. ¿Quién necesita fuerzas? ¿Aquí quién las necesita? ¿Aquí quién las necesita? ¿Aquí? ¿Aquí? Yo las necesito. Pero para tenerlas yo tengo que tener una relación con el Dios que me da la fuerza. Amén. Y puede ser que tal vez usted no esté viviendo todo lo que vivió David, pero necesitamos la gracia de Dios para salir adelante. Esto no es un simple pensamiento positivo. Estas son las fuerzas de un Dios que está vivo. Amén. Que le plació hacerse real en la vida de un hombre herido. Porque David estaba herido. Herido por el enemigo y herido por su pueblo. Hay cosas que usted espera de ciertas personas, pero hay cosas que usted no espera de ciertas personas. ¿Verdad que sí? ¿Cierto? Y cuando lo que no esperamos de ciertas personas se da, tenga cuidado con el corazón. La gracia de Dios mantuvo el corazón de David sano. Amén. Esta gracia nos sostiene en el día malo, pero no se queda ahí. Esta gracia no solamente hace esto, sino que esta gracia es derramada sobre nosotros para que nos levantemos a recuperar lo que habíamos perdido. Amén. Para tener las fuerzas de entrar en el campamento enemigo y decirle al enemigo: esto es mío, esto me pertenece, esto no es tuyo, esto me lo dio Dios. Lleva mi nombre, lleva mi apellido, me lo lleva conmigo. Amén. Primera de Samuel 30,
18-19. David pudo recuperar todo. Diga, todo. Todo. Es que el enemigo no se puede quedar con nada que te pertenezca. El enemigo no se puede quedar con la herencia que te ha dejado el Señor. El enemigo no se puede quedar con esa bendición que lleva tu nombre y tu apellido. David pudo recuperar todo lo que los amalecitas se habían robado, y también rescató a sus 2 esposas. Versículo 19. Nada les faltó del botín. Te vuelvo a repetir, el enemigo no se va a quedar con lo que es tuyo. El enemigo no se va a quedar con lo que es tuyo. No tiene derecho. Amén. Ni grande ni pequeño, ni hijos ni hijas, ni ninguna otra cosa de lo que les habrían quitado. Yo no sé qué te robó el enemigo. Yo no sé qué te quitaron. Yo no sé qué perdiste. Hoy yo te vengo a decir de parte de Dios que la gracia no solo te sostiene en medio de la tribulación, no solamente te da fuerzas para recuperar lo robado, sino que te lo devuelve. Amén. Te lo devuelve. Satanás no se va a quedar con nada que lleve tu nombre, con nada que lleve tu apellido. Amén. Porque eso lo hace la gracia de Dios. ¿Quién necesita la gracia? Póngase de pie. Estás en medio de un gran problema. Estás en medio de un gran dolor. El amalecita llegó y se metió en tu casa, se metió en tu territorio y se llevó lo que era tuyo. ¿Sabe qué necesita usted? La gracia de Dios, las fuerzas para seguir adelante. Amén. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Es Jehová tu Dios? ¿Es una prioridad para ti? ¿Conoces a Jesucristo como tu único y suficiente Salvador? ¿Has tenido experiencias con el Espíritu Santo? ¿Oyes la voz de tu Señor? Porque la palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y la conocen. Necesitas no solamente fuerzas, sino valor para recuperar lo que has perdido. Es la gracia de Dios. Favor inmerecido. No es por lo que hayas hecho, no es por el conocimiento, no es por la facilidad que tenga, no es por los dones que te mueven. No. Es que Dios te la quiere dar si no la tienes hoy, ahora. Pero lo primero que quiere es tener una relación contigo, que lo conozcas como tu Dios, tu Señor, tu Salvador. Y David se fortaleció en Jehová su Dios. Dejó de oír lo que decían. Dejó de enfocarse en la responsabilidad que el pueblo le atribuía cuando no la tenía. No contaminó su corazón y volvió a ver al cielo. Hoy alguien tiene que volver a ver al cielo. Amén. Venga, pase adelante. Que yo siempre he creído que en el altar algo sucede, algo pasa. Cuando usted adora, mire, sus pensamientos cambian por los pensamientos de Dios. Cuando usted viene sin fuerzas, el adorar le da fuerzas. Amén. Y recuerde que Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Quiere decir esto,
que si Él lo hizo con David, lo hace con usted. Pero haga usted lo que hizo David. Fortalezcase en Él. Fortalezcase en Él. ¿Sabe por qué? Porque si no, esa prueba va a terminar con usted. Ese problema va a acabar con su casa. Cuando tenemos la gracia disponible para cada uno de nosotros. Hoy el Señor no quiere que usted se vaya de aquí como usted vino. La palabra dice, echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Si estás en problemas, si estás en tribulación, pide la gracia. Pide la gracia. Si necesitas fuerzas para no caer en la tentación, pide la gracia. Pide la gracia. La gracia te va a dar fuerzas para resistir la tentación. Si no quieres volver atrás, pide la gracia que te va a dar la fuerza, no solamente para mantenerte, sino para no retroceder. Amén.